Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:58. Encantados de poderles recibir. Muchísimas gracias por la generosa asistencia, doctor Gonzalo Ortiz y don Francisco Ron, director del Centro Andino de Acción Popular. Sabe, Francisco, que me gustó muchísimo lo que usted colige ha venido ocurriendo con las izquierdas, y especialmente con el tema de la corrupción, de un rol desanimado que ellas han protagonizado. Es que las izquierdas han estado envueltas en una suerte de burocratización. La izquierda siempre ha estado muy comedidamente al servicio de algún gobierno que ha tenido un pequeño filo de izquierdismo, de marxismo desde hace un montón de años, y ahí se ha apalanqueado un trabajo casi constante y a veces se ha convertido en dictaduras militares. Se ha convertido la izquierda a través de sus cuadros que en esas generaciones han estado liderando. La izquierda ecuatoriana se han convertido en un grupo cupular de asesoría y se les debe a ellos virtudes y defectos de gobiernos. Pero mire usted, han habido, por ejemplo, administraciones que hoy están siendo reconocidos, como las de Guillermo Rodríguez Lara. Esa fue una dictadura. No hay dictaduras aceptables, pero una dictadura que trajo muchas cosas importantes y las únicas que puede uno reivindicar como acciones con criterio o acento izquierdista. Más que todo han sido pragmáticos y distinto a lo de la izquierda de libros. La gente que asesoró, me acuerdo un doctor Tamayo, un doctor Tamayo, y otros cuadros como Gilberto Mantilla, un distinguido socialista, colega nuestro, y así, no recuerdo. El mismo René Mollet se hizo en esos tiempos un líder global, etcétera, etcétera. Por eso es que me interesaba considerar estos aspectos del rol que ha cumplido la izquierda en diferentes instancias, comparándolo con el cumplido ahora en nombre del socialismo, que no fue, porque yo lo conozco, no fue un partido del presidente de la República. A él lo inculcaron en el final de la campaña de que el socialismo era un callejón por el que el presidente podía transitar hacia alcanzar el poder. Y lo hizo. Pero no lo vi así con una militancia notoria en el socialismo de esos tiempos. Hace 9, 10 años, no más. Y yo por eso me siento muy complacido de tenerle acá. Me gustó, y aquí combinamos con mis invitados algunas de las respuestas suyas, y son halagüeños los puntos de vista que usted trajo a colación. Gonzalo, tú has conocido el rol de las izquierdas. ¿Qué juicio de valor podrías emitir? Gracias, Gonzalo. Y bueno, yo creía que la pregunta era para quien formuló este análisis, pero claro, lo tenemos aquí, así que en cualquier momento Francisco me puede interrumpir si es que quiere. Yo plantearía el hecho de que la izquierda, desde el siglo XIX, que es cuando se conoce como tal, tiene un origen en el marxismo, pero no necesariamente toda izquierda es marxista. Hay una izquierda democrática, e incluso un partido en el Ecuador pues se llamó así, ahora quiere revivir como tal. Y es que el marxismo como tal llevó a
este movimiento que más se identificó como comunismo, mientras que el otro, el socialismo, se fueron dividiendo en dos ramas a finales del siglo XIX y era marcado, y en el Ecuador, en los 30, hubo esta división entre comunistas y socialistas. Aunque los socialistas tienen una inspiración lejana en Marx, sin embargo, aceptan que la lucha sea a través de medios democráticos, mientras que el comunismo siempre ha planteado la necesidad de la revolución. En América Latina un momento fundamental fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, que se hizo contra el dictador Fulgencio Batista, adoptó la ideología marxista como ideología del régimen, y aunque vemos, ahora mismo estamos viviendo un momento histórico de la llegada de un presidente de los Estados Unidos a Cuba, se ve que el acercamiento es posible, aunque los Castro mantengan el poder y sigan manteniendo esta idea del marxismo. Hubo también incluso una izquierda cristiana, y tal vez la concreción en América Latina más importante fue la Revolución Sandinista, que fue una revolución llena de católicos, donde estuvieron los sacerdotes metidos en la revolución y hicieron de alguna manera, concretaron la teología de la liberación. Fernando Cardenal acaba de morir, el jesuita que fue miembro del Frente Sandinista. Pero y perdona la interrupción, Gonzalo, pero son hermosas experiencias. En una avioneta viajamos con Jorge Ortiz, desde San José de Costa Rica a Managua, acompañando en otra avioneta al señor presidente Jaime Roldós. Y abajo nos esperaba precisamente el señor Cardenal. Nos esperaba todo él de blanco, con su figura que pasó a ser ya muy reconocida por la ciudadanía. Ahí te refieres tal vez a Ernesto Cardenal, al hermano. Él vive todavía. Ernesto Ajá. Cardenal. Él le recibió a Roldós. A Roldós, sí. Fernando era su hermano, era jesuita. Se metió al Frente Sandinista, tuvo varias acciones dentro del Frente Sandinista, acaba de morir. Él fue expulsado de la Compañía de Jesús y luego readmitido en la Compañía de Jesús y murió como jesuita. Acaba de morir hace un mes. Ernesto Cardenal vive todavía, hermano mayor de Fernando, y todavía vive. Bueno, decía yo, ellos fueron... Con él fuimos a dar a un búnker, y entonces allí tuvimos la oportunidad de conocer a la plana mayor del sandinismo. Del sandinismo, ¿no? Claro. Cuando... Y se oían todavía las metrallas y los cañones. Ustedes llegaron en plena... En plena guerra, sí. En plena guerra. Esta revolución fue, pues, digamos, otra forma de representar en América Latina a la izquierda. Y luego surge para hacer corta una larga historia, surge este llamado socialismo del siglo XXI, que es un invento nuevo, traído por un alemán afincado en México, que habla del socialismo del siglo XXI, que es adoptado primero por Chávez y luego por Correa, como su ideología, ¿no? La revolución ciudadana se llama aquí, la revolución bolivariana se llama en Venezuela, y se supone que esta, pues, es una ideología nueva de aplicar los principios socialistas al siglo XXI. Lo que hemos visto es que este socialismo en realidad implica unos avances sociales, implica inversión del Estado, implica cierto papel importante del Estado en economía, pero que no ha hecho cambios de fondo, ¿no? Ahora que se acabó el dinero, se da cuenta uno que más que nada fue un estatismo, más que un socialismo, un estatismo que, sin embargo, dejó, y acaba de estar aquí el superintendente de Poder del Mercado, que dejó que los monopolios continuaran, que hubiera una concentración de la riqueza, que hubiera un grupo de nuevos ricos, por supuesto, pero que en el fondo las estructuras han seguido igual. Así que yo creo que la izquierda en general no ha cumplido su papel en América Latina. Esa revolución tan maravillosa de Nicaragua retrocedió, y actualmente Ortega, el comandante Ortega, que era el líder que quedó después de la muerte de César Augusto Sandino y demás como jefe principal de la revolución nicaragüense, ahora es un símbolo de la corrupción. Y Lula, ese otro obrero que vino desde lo más bajo, hijo de padres analfabetos, el segundo de un montón de hijos, el que se
crió como obrero metalúrgico, ahora está cuestionado por tener un triplex, no un duplex, ni un penthouse, sino un triplex, 3 pisos de un edificio en Guarujá, y tener otra casa en la playa, y tener indicios ciertos de corrupción. Y la misma Dilma Rousseff está pasando por eso. Y no digamos el desastre de Venezuela. Así que lo que veo es que hay un descalabro de este socialismo del siglo XXI y de esta nueva izquierda. Estos gobiernos de nueva izquierda no están dando la respuesta que América Latina quisiera. No han dado el sentido histórico que aspirábamos, ¿no es cierto? Como usted manifiesta. ¿Qué más le podría estar pasando, según su diagnóstico, Francisco, a la izquierda latinoamericana? ¿Qué más le ha pasado? Bueno, es parte, primero muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Y muchas gracias por tener el honor de compartir con Gonzalo. La primera cuestión que le ocurre a la izquierda tiene que ver, y a todos los partidos políticos además, con la desubicación, llamémosle así, de la realidad, una realidad que es cada vez más difícil de aprehender para poder entender qué ocurre, y la izquierda, que ha tenido siempre una base conceptual y una base teórica importante, esta ausencia quizás es lo que más se ha desarrollado de la izquierda. No olvidemos que Marx está vinculado de alguna manera a los movimientos sociales de aquella época, pero no es parte de ningún partido ni es parte de ningún movimiento explícito de trabajadores u organización. Lo que él hace es aportar con su pensamiento. Y la famosa frase suya de la filosofía ha servido hasta ahora para explicar, ahora tenemos que hacer que ésta sirva para transformar. Y entonces, de hecho, hay una matriz intelectual, conceptual siempre detrás. Insertada. Y quizás ese es el gran aporte de la izquierda o del marxismo al mundo, esta capacidad de poder entender qué es lo que ocurre a la luz de lo que serían las estructuras sociales y la construcción misma del capitalismo. El mejor traductor de lo que es el capital en sí mismo, al margen de que fuese o no su transformación, es Marx. No hay mejor maestro mejor que haya comprendido lo que es el capital, al grado que hace 4 o 5 años, cuando empiezan estas situaciones de crisis de las empresas, el Capital se retorna a ser el libro más vendido después de la Biblia en el mundo, y se ve a grandes empresarios comprando el Capital. Entonces, ¿por qué? Porque están aprendiendo cómo funciona su propia lógica de mundo. Entonces yo creo que ese es el aporte. Y América Latina, yo creo que los cientistas sociales y políticos de este siglo y del pasado han aportado, sobre todo en el pasado, sustancialmente a comprender cuál es la realidad. Creo que si uno observa a Mariátegui en Perú en los años 30, a otros pensadores argentinos, chilenos, incluso algunos ecuatorianos, que tienen su origen en el pensamiento de la izquierda, pensamiento marxista, podemos reconocer que ellos han aportado mucho a la comprensión de lo que es nuestra realidad. Hemos entendido mejor, más allá de la novela Huasipungo, cuál era la realidad agraria en este país, y eso se debe a intelectuales y gente de la izquierda en aquel entonces, por ejemplo, Fernando Velasco, en los años 70. Entonces, creo que antes también han habido importantes. Es el padre del cantante. Claro. De tan importante músico que tenemos. Conejo, ¿no? Entonces creo que ese es su gran aporte. Hay un segundo aporte que incluso en las equivocaciones o exageraciones de los partidos comunistas, no hay que olvidarse que después del triunfo de Stalin, los partidos comunistas en todo el mundo no son más que satélites del PQS.
Es decir, lo que el PECUS señalaba que se debe hacer, eso se hacía a escala planetaria. Entonces, si hay un gran error y profundo, es haber asumido acríticamente lo que ocurría en Rusia y obviamente lo que ocurría en nuestros países o intentaban impulsar en nuestros países. Esta concepción va a aparecer, por ejemplo, en Ecuador en 1944, en La Gloriosa, donde las izquierdas apoyan fuertemente a Velasco Ibarra. Velasco Ibarra puede triunfar en La Gloriosa por el apoyo fundamental de los trabajadores y de los gremios y sindicatos afiliados a estas centrales sindicales comunistas, socialistas, y luego más tarde van a apoyar decididamente, una parte de ellos al menos, el gobierno de Galo Plaza, que es un gobierno modernizador, transformador. ¿Por qué? Porque en la idea del PECUS y de ese comunismo de aquel entonces, que no tiene nada que ver con el manifiesto comunista ni el comunismo, se le decía comunista porque al señor Stalin se le ocurre que esto es el comunismo, dado que ya se han acabado con todas las clases sociales. Eso es el 36º Congreso del PECUS de Moscú. A partir de ello, como ya no hay clases, por orden del señor Stalin, esto es comunismo. Pero fuera de eso nunca ha habido una práctica comunista en ninguna parte del mundo, porque nunca se dio esta realidad. ¿Y la hora de fervor comunista más importante que usted destaca en la historia contemporánea de Ecuador, en qué momento se dio? Si es que se dio. Eso se va a dar también en el apoyo, como usted señala en algún momento al inicio, a ciertas etapas de los gobiernos, incluso dictatoriales de este país. Arosemena, presidente Arosemena Monroy va a estar influenciado por sectores de la izquierda. La segunda dictadura a Moscú también. Claro, y era muy amigo de Cuba y todo lo demás, y entonces creo que había una fuerte influencia. ¿Basado en qué? En que los partidos comunistas, el PECUS, creen fundamental que en América Latina, en el mundo, se desarrolle la burguesía. Entonces, no es posible tener un proyecto nacional si no se tiene una burguesía nacional. El gran problema es que eso ¿Para contrastar? No, porque solo la burguesía nacionales son capaces de modernizar los estados. Y el socialismo como contradicción solo puede existir en situaciones en las cuales el capital se ha desarrollado. Entonces aquí hay que acordarse incluso de un debate de Marx y Engels con Vera Salucci, que era una intelectual y activista rusa que creía necesario hacer la revolución en Rusia, y Engels le decía, pero si ustedes son país de cosacos, lo que más tienen es caballos, no tienen ni tren, no se puede hacer el socialismo. Marx dudaba. Entonces, se necesita una clase obrera, un sector de capitalismo, porque el socialismo planteado era un antecedente, una contradicción, al capitalismo. No era una contradicción al feudalismo, y de ahí toda esa cosa que va a dividir la izquierda ecuatoriana o va a ser parte del debate político, lo semifeudal, si es capitalista, y aquí nos vamos a devanar los sesos, discutiendo en las universidades si es feudal, si es semifeudal, si es capitalismo, mientras la historia iba por otro lado. Pero la primera junta militar es esencialmente anticomunista, mueren algunos comunistas por la persecución. La segunda, la de Rodríguez Lara, como usted muy bien mencionó, es más progresista, es una dicta blanda, por llamarlo de alguna manera, y se hace la segunda reforma agraria, que es mucho más radical que la primera, y aunque Velasco Ibarra en el camino había emitido el decreto 1001, que probablemente es la mejor muestra de reforma agraria que tenemos. Entonces, hay un ambiente contextual, coyuntural distinto. El problema ahora es, cuando hemos pasado a una situación en que el trabajo como tal no es
utilizado para el capital para reproducirse y acumular y obtener plusvalía, sino ya está distante y alejado del capital financiero. Y hay un eje tecnológico profundo que va desplazando empleo. ¿Cuál es entonces la posición de la izquierda? ¿A quién se refiere? ¿Cuál es su sujeto? Para Marx, el sujeto que hace la historia es el obrero, el trabajador, el proletariado. Y si ese proletariado se va minimizando en número y en capacidades, ¿cuál sería ese sujeto histórico? ¿Dónde está? Nos aparecen algunos otros marxistas la idea de multitud, como Antonio Negri, que no es un marxista clásico de estilo oriental, es más bien lo que se ha llamado marxismo occidental. Oriental se refiere a Rusia, sí, se refiere a esos, y el occidental, que es más bien el eurocomunismo italiano y todas estas formas de comprender. Pero luego la intelectualidad mismo se ha ido separando del marxismo como tal. Hay otras entradas, como puede ser la poscolonial, la neocolonial, que también son cuestionadoras del sistema, pero que no tienen una base central en el marxismo. De hecho, entonces, ahora hay una izquierda que no necesariamente es marxista, desde la perspectiva intelectual, y otra izquierda que sigue siendo marxista, pero repensando de alguna manera la visión de clases, la visión de Estado, que podría estar inmerso en los planteamientos marxistas. De hecho, incluso hay un eco-marxismo ahora referido a la ecología que va desarrollándose, intento de entender, pero los movimientos feministas, otros movimientos ecologistas, no necesariamente tienen como base el marxismo. Entonces estamos ante otra época, y estos partidos de izquierda, los que hemos conocido, lo que están jugando es la democracia parlamentaria, es decir, tratando de insertarse en el poder del Estado tal como está y jugar las reglas del juego de ese Estado tal como está. Y de hecho, al reproducirse, eso es la idea, tienden a jugar lo que llamaría Maquiavelo, lo que diría en algún momento Maquiavelo. La política es aquello por lo cual uno o tiene poder y lucha para evitar que se lo quite. Entonces, en ese juego, toda corruptela... Gonzalo, perdona, Francisco. O sea, Gonzalo, la izquierda, por lo menos en nuestro país, y creo que en América Latina, ha sido arribista. Me da esa impresión de últimos años. Se ha sabido convocar con las coyunturas, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que es así, ¿no? Yo diría que la izquierda no es en general así, pero sí ha habido gente, por supuesto, como en todo lado, ¿no? Claro. Que ha aprovechado esto para escalar posiciones sociales, económicas y políticas. En general, la izquierda, la verdadera izquierda, la izquierda que se plantea que el mundo no está bien como va y tiene que cambiar, que eso básicamente es una posición de izquierda, mientras que el conservadurismo es, no, las cosas van bien y mejor mantengámoslas, o van suficientemente bien y mantengámosle. La izquierda lo que ha buscado en el Ecuador, yo digo, los verdaderos izquierdistas, lo que han buscado es entender el Ecuador, como bien ha dicho Paco Ron, entender, y en eso han dado una excelente contribución a entender nuestro país y qué hacer para cambiarlo. Al mismo tiempo que esto sucedía la globalización y la modernización esta importantísima que los últimos 50 años ha tenido el mundo, que vino de Europa, que ha ido quitando base a esa concepción antigua de burguesía y proletariado. El proletariado, como bien lo ha explicado Paco, se va deshaciendo. La burguesía, en algunos de nuestros países ni existía una burguesía nacional, todos eran simplemente agroexportadores o hacendados, y tenía esa composición que siempre se ha discutido en el Ecuador, en las ciencias sociales, si el Ecuador es un país semifeudal, todavía no era un país capitalista, y mientras tanto ya nos ha cogido la modernidad. Entonces todo esto ha cambiado esta manera de ver que el marxismo tenía. Es decir, del Che Guevara al día de hoy, no es que han pasado 50 años,
han pasado 5 siglos, porque la modernización es tan rápida, las de las últimas décadas, que tenemos la revolución del conocimiento, que tenemos la revolución de las tecnologías, que tenemos la revolución de las comunicaciones, que tenemos lo que llamaba Peter Schenkel, el amigo que vivió en el Ecuador y que trabajó en CIESPAL, la comunicación, decía, la unión de la computadora y la comunicación es lo que ha hecho esta revolución. Esta revolución ha sido mucho más profunda y mucho más honda que la que habría podido pensar Marx en el siglo XIX. Y entonces, todos estos intentos son tratar de actualizar una visión de transformación, de cambio de nuestros países hacia la mayor justicia social, hacia la mayor incorporación de las masas en las ventajas de la modernidad y de esta ultramodernidad que estamos viviendo. Mientras cada vez se hacen celulares más potentes y más pequeños. Acaba de presentar ayer Apple un nuevo modelo. Mientras cada vez hay robots que a veces son aterrorizantes. El otro día leí un artículo sobre los robots asesinos. Ya existen robots asesinos. Pequeñísimos, no se necesita tener una especie de Rambos en robots, sino pequeños aparatos que pueden entrar en la casa de uno y matarle a uno. Eso es lo que logra la tecnología actual con la miniaturización. Las cosas son cada vez mejores y más pequeñas. Mientras pasa eso, claro, las ideologías se están quedando un poco desfasadas. Aunque, claro, vemos que hay crisis. Y esa sí es una constante que Marx decía del capitalismo. El capitalismo tiene crisis recurrentes y los economistas también, desde otro punto de vista no marxistas, reconocen que hay esta crisis. La crisis que ha vivido Europa y Estados Unidos desde el 2008 para acá es seria. Parte de eso explica al señor Trump, porque la crisis en los Estados Unidos, aunque Estados Unidos como tal está saliendo, está dejando de lado a todo un grupo poblacional que básicamente son la gente blanca de los Estados Unidos sin formación superior, la que le ayuda a Trump, una serie de gente muy ignorante, muy prejuiciada, muy contraria a la migración, que están quedándose sin trabajo, a los que no les ha llegado la recuperación. Y por otro lado estamos viendo lo del terrorismo. Lo de esta mañana en Bruselas es aterrorizante, ¿no es cierto? 34 muertos, 170 heridos con unas bombas en el aeropuerto y en la estación de metro en Bruselas. Es parte de un fenómeno que no acabamos de entender, es decir, el fenómeno del choque del islamismo radical contra la Europa en crisis. Entonces, son realidades que no fueron previstas por Marx y ante las que la izquierda no tiene una respuesta muy clara, ¿no? En Estados Unidos... En estos tiempos, para avanzar un poquito en el tema de la izquierda y en Ecuador, ¿qué nos ha dejado la izquierda de estos últimos años? ¿Cuál ha sido su incidencia en un recambio inclusive de alguna manera ideológica, porque somos o víctimas o somos beneficiarios de un arribo de la tecnología que nos dejó incluso desubicados a los que ya pasamos los 60 años, nos dejó totalmente desubicados. Y entonces yo digo, ¿y la izquierda cómo ha logrado sobrevivir en una aventura que ha sido nuestro país? Y cuyos eslabones fundamentales de carácter ideológico no han coincidido con la realidad de nuestros pueblos. Concretamente, en Ecuador, Gonzalo, ¿qué le debemos a la izquierda? Le debemos los cambios que ha habido en el Ecuador. La gente de izquierda y también yo diría, las personas que sin ser marxistas sentían que el país tenía que cambiar, que tiene sus orígenes antiguos, en la doctrina social de la Iglesia y también porque hay toda la reforma agraria de los predios de la Iglesia que es absolutamente importantísimo en nuestra historia agraria. Esos ecuatorianos que quisieron cambiarle al país lograron cambiarle y los cambios fundamentales se dieron con la reforma agraria de hace 50 y pico de años, la primera ley de reforma agraria, la segunda ley de reforma agraria y los decretos de Velasco Ibarra que mencionó Paco, el decreto 1001
y el decreto sobre que eliminó finalmente el precarismo y el decreto sobre el cultivo del arroz y la forma como había todavía en 1970 explotación feudal en el tema del arroz. Estos cambios, junto con otros, ¿no?, han sido de las mejores fuerzas de los ecuatorianos. La izquierda ha dejado también la posibilidad de que existiera una posibilidad democrática de avance. El Partido Comunista renunció a la revolución guerrillera, digamos, al foquismo que inspiraba la guerrilla del Toachi y después Alfaro Vive y otros, abandonó eso. Y el Partido Comunista actualmente es aliado del gobierno, el que se llama Partido Comunista, aliado del gobierno de Rafael Correa. Y los antiguos Alfaro Vive, algunos de ellos. ¿Y ¿no? la No izquierda todos. entró a corromper al correísmo o a la inversa? ¿Se encontró con un correísmo corrompido? Bueno, la izquierda, Perdona, para los que se saltar un llamaban, poco a la parte de la corrupción. los que se llamaban pues de izquierda y que apoyaron. Yo digo, la gente sincera se dio cuenta pronto y se salió del correísmo, Sí, no quisieron estar en ese tren. Pero otros, claro, les engolosinaron con las mieles del poder, pues se engolosinaron con las mieles del poder y allí es Ha cuando habido mucho dinero. cuando se quedaron, se aburguesaron. ¿Y por qué no sucedió lo mismo en la época de Rodríguez Lara, primer boom petrolero? Bueno, porque de todas maneras era un régimen militar y no toda la izquierda estaba de acuerdo con un régimen que no tenía unos principios constitucionales. Sin embargo, se hizo, fue muy importante que allí se diera precisamente el movimiento para la segunda ley de reforma agraria. Fue un avance importante. Además, la inversión en la infraestructura que cambió radicalmente el país. Las primeras carreteras, la refinería Paute fue en obra de ese primer boom petrolero, ¿no? Así es. Ahora, Francisco, lo que sería bueno resumirle, compendiarle a la gente que tiene la bondad de escucharnos es ¿cuáles han sido los aciertos y los defectos, los logros y también la atomización de las virtualidades de ser de izquierda de los hombres que se han comprometido con el correísmo? Me gustaría saber si en el primero o en el segundo boom petroleros las cosas se dieron de manera diferente, incidieron de manera diferente, o había focalizado y muy concentrado una ideología de delicadeza, por usar esta palabra de nuestros abuelos, de delicadeza con los fondos públicos, de parte de la izquierda. Era más bien un referente, un hombre de izquierda, el hecho de ser honrado y de enseñar honorabilidad y valores. Ahora es todo lo contrario, qué pena decirlo, pero los nuevos ricos, si el presidente Correa dijera de otra manera la pregunta, ¿dónde están los nuevos ricos? Creo que dijo así, no. A su izquierda, señor presidente, le podríamos decir. ¿Qué opina Francisco? ¿Estoy exagerando? Bueno, cada momento histórico tiene sus particularidades. Rodríguez Lara en el 72 hace una gran marcha, casi procesión, con el primer barril de petróleo y dice, vamos a sembrar el petróleo. Cuando termina la dictadura militar, no había ninguna siembra del petróleo y habíamos entrado en una crisis también, como ahora, de los precios petroleros. Cuando Velasco Ibarra deja el poder en el 72, la deuda externa ecuatoriana no va más allá de $400 millones. Cuando deja el gobierno militar el poder en el 78, la deuda externa ecuatoriana supera los $4.000 millones. Y teniendo esa maravilla llamada petróleo. Entonces, algo va a pasar en esa feria de recursos en las cuales el que no
como dicen el dicho de nuestros padres, el que no cae resbala. De hecho, siempre van a haber, y hubo algunos líos serios también en la época militar, no con la extensión de ahora, porque la danza de dinero de ahora es superior a la danza anterior. De hecho, ahora tenemos una deuda externa 4 o 5 veces mayor, más. Mucho más. De la dictadura militar, del gobierno militar. Y tenemos muchísimo más construcción de un Estado centralista, duramente centralista, que incluso en los militares, en esa junta, no era tan concentrador. El autoritarismo militar bastaba para amedrentar a las personas, pero no hacía falta tejer este complejo enramado de instituciones sobre instituciones que a su vez van coartando las capacidades de los individuos. Por eso es que la dictadura, si es así, de Rodríguez Lara, casi no se sentía, porque si bien uno sabía que estaban los militares pretorianamente detrás del poder y en el poder, y que había que tener cuidado de ciertas cosas, no se introducían en la vida casi diaria de los individuos. No había, como decía Gonzalo, estos mini robots, en este caso de corte ideológico, que estaban en la casa nuestra y entonces nos pueden hasta matar. Pero es un símil simplemente descriptivo, no es tan así tampoco. Pero el hecho es que hay situaciones distintas, hay maneras de ejercer la política distinta, aunque lo enunciado por Maquiavelo sigue siendo igual: ganar el poder y evitar que te lo quiten. Y para evitar lo que te lo quiten hay que hacer cualquier cosa. Y todo aparece como bendecido, si uno quiere decir así, en tanto en cuanto mantenga el poder. Incluso hay una masa dispuesta a mantener estas cosas. No nos olvidemos que el señor presidente ha sido exitoso en tanta cuanta elección se ha presentado o ha promovido. Sí. Las últimas ya no ha sido tan exitoso, me refiero a las de alcalde, donde coidearios suyos no fueron electos, y perdió cierta fuerza. Entonces, esta cuestión tiene que ver con cómo también el modelo, y esto sí es distinto a la época de Rodríguez Lara, que se ha ido desarrollando en el país y que en este momento se volvió mucho más fuerte y de alta incidencia el consumismo, hace que la gente favorezca regímenes, formas de gobierno en donde ese consumismo al cual se habría votado de manera brutal se mantenga. El que me asegure que puedo seguir consumiendo lo que quiera, donde quiera, ese es buen presidente. Si tiene futuro, no tiene futuro, si está armando una perspectiva general de gobierno a futuro, de Estado a futuro, a la masa en general, en estos tiempos no le importa, no le ha importado. Okay. Gonzalo, si no había dinero en la época que ha sido nuestro presidente Rafael Correa, ¿tú crees que la izquierda habría cumplido un rol más aceptable ideológicamente hablando? Claro, la historia no se construye con supuestos, pero lo que me haces es un buen desafío para elucubrar, ¿no? Tal vez si hubiera habido menos dinero habría sido necesario mayor creatividad. Tal vez si hubiera habido menos dinero habría sido necesario, penetrar más en la realidad del Ecuador marginal y pobre, y no solamente darle subsidios a través del bono y a través de la ampliación de ciertos servicios. Tal vez habría sido necesario y bueno que no hubiera tanto dinero para no fomentar este consumismo
ridículo en el que ha caído la población ecuatoriana, ¿no? Tal vez, si hubiéramos sido más austeros, habríamos podido planificar mejor para el futuro, porque ese es uno de los problemas que ahora vemos, que ante la crisis petrolera y la falta de recursos del Estado, pues no ha habido ningún tipo de planificación. Cuando uno tiene recursos limitados, cuando uno viene de una familia de muchos hijos, los que venimos de una familia de 10 hermanos, sabemos que jamás sobra el dinero y que hay que prever prácticamente al centavo. Y que nos criamos en austeridad, que hay que apagar la luz, que hay que cerrar la llave de agua, los zapatos después de que hay que sacar, claro, y ponerse los zapatos viejos con huecos después de la escuela. Eso nos ha pasado, claro. ¿No es cierto? Las clases medias del Ecuador ese paupérrimo de hace 60 años, de esos 70 años, así fuimos criados. Y entonces allí empieza uno a prever para el futuro, ¿no es cierto? Cómo lograr los recursos suficientes para hacerse la casita, o cómo dejar la casa vieja en pie, porque ya se caían las casas del centro, y cómo había que hacer el mantenimiento. Estas cosas no pasan cuando hay demasiado dinero, ¿no? Ahí no se prevé, pues allí se sigue invirtiendo, y uno sabe que las ganancias van a venir y van a seguir, y uno va a seguir en jauja. Pero al final se equivocó. Se equivocó del medio a la mitad. Esta inversión absurda en la refinería del Aromo, 1.200 millones enterrados allí. Es lo más bruto que he visto yo. Y ahora con el petróleo al precio que está, nadie tiene interés en hacer una refinería, pues nadie tiene interés en invertir en algo que no va a ser negocio. Entonces ahí se quedó. Calculado y pare de contar. Estas son las cosas trágicas que han sucedido en estos años por la abundancia. Y ahí la izquierda pues no ha jugado el papel que debía haber jugado, el papel de cuestionador, el papel de decirle al propio gobierno, no vamos por el buen camino, hagamos las cosas de mejor manera para realmente transformar y dar oportunidades de empleo a largo plazo, no ahorita porque hay plata y el Estado puede seguir metiendo a miles de personas en sus roles. Y las empresas también creciendo gigantescamente, y ahora estamos enfrentando este problema gravísimo del desempleo. Incluso en sectores donde uno creería que siguen expandiéndose, hay desempleo. Hay telefónicas que están botando gente, cuando ellas son las que venden y más celulares. Son mis vecinos. El otro día Mesías Tatamuez hablaba de que la compañía Erdoiza Crespo había votado a 2,000 personas. En un boletín de prensa de Mesías Tatamuez. Nuestras compañías también, con la llegada de los chinos, de las compañías chinas, se quedan sin trabajo. Claro, porque se les está privilegiando. No reproducen el trabajo, la acción laboral. Sino ahora es contratista de un montón de obras públicas. Exactamente. Así es. Me prometo y les juro, señores oyentes, que esta dupleta de distinguidos intelectuales que nos ha honrado con su presencia estarán ya mismo de nuevo en estos micrófonos, si cuento con su respaldo de asistencia. Señoras y señores, estamos buscando la verdad.